temas entonces. Sí, doctor. Muy bien. Doctor Mascaro, vamos a ver. Siendo hoy día sábado 13 de agosto, vamos a dar por inicio a la primera conferencia del capítulo de ginecología en la asignatura de ginecobstetricia. El doctor Mascaro va a hacer la presentación de nuestro ponente especial para esta conferencia. Doctor Mascaro. Gracias, doctora Young. Buenos días con todos los presentes. Doctor Eduardo Cáceres, muy buenos días. Jóvenes estudiantes que acuden a esta reunión, a esta primera conferencia que tiene como tema planificación familiar. Y planificación familiar con los métodos efectivos y de larga duración preferentemente. La planificación familiar es una estrategia o la mejor estrategia para evitar el embarazo y para evitar las muertes maternas, para evitar el embarazo no deseado y las muertes maternas. Y en estos tiempos resulta ser importantísimo que en la formación ginecológica, en la formación ginecostétrica, todos los estudiantes, todos los médicos en general, los médicos generales, los médicos especialistas, quienes se dedican a esta especialidad y sus subespecialidades, conozcan y manejen, porque resulta ser importantísimo cuidar la salud de la mujer, pero también establecer el tamaño de la familia y el bienestar de la familia. Por eso es que nosotros establecemos como un eje prioritario en el campo de la salud sexual y reproductiva la planificación familiar. Para desarrollar este tema, tenemos hoy día la presencia del doctor Eduardo Cáceres Chu, quien es médico ginecostetra, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con posgrado en la misma universidad, consultor en el campo de la planificación familiar, porque es un experto en planificación familiar a lo largo de los años, ha trabajado en diferentes instituciones, y médico durante muchos años en el hospital del Seguro Social, el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. El doctor Cáceres Chu es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y es paz presidente de la Sociedad de Climaterio. El profesor Cáceres Chu no solamente tiene la formación, sino fundamentalmente tiene el interés y tiene las condiciones innatas del docente para poder transmitir no solamente mensajes, sino los aspectos más importantes de la ginecología y obstetricia y de manera particular la planificación familiar. Él va a compartir con ustedes los aspectos básicos, fundamentales, pero fundamentalmente su experiencia. Gracias, doctor Cáceres, por aceptar nuevamente nuestra invitación y estar siempre dispuesto a colaborar con la Universidad Peruana y de manera particular con la Universidad San Martín de Porres. Los jóvenes estudiantes lo escuchan, doctor. Muchas gracias. Y bueno, dejo con ustedes en el uso de la palabra al doctor Cáceres. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Mascaro, doctora Ayllón, damas y caballeros y futuros colegas. Muy buenos días para todos. Es sumamente grato poder participar en este evento y eso se hace gracias realmente a la amistad que nos une de hace tanto tiempo con el doctor Mascaro y realmente
lo hago con el mayor de los gustos. No perdamos el tiempo entonces y nos vamos directo a abordar el tema. El tema elegido para la ocasión realmente tiene que ver con todo lo que está en el terreno de la planificación familiar. El doctor Mascaro acaba en la introducción de mencionar lo que significa la planificación familiar y en este caso lo vamos a ver para un país qué importancia tiene. Realmente la planificación familiar es un aspecto esencial dentro de la política de desarrollo y salud. Permite dos aspectos clave. Equilibra el balance entre recursos y crecimiento poblacional y mejora la calidad de vida. Todos sabemos que es un derecho básico del ser humano. Por lo tanto, nosotros como profesionales de la salud, proveedores de este servicio de ginecología y obstetricia, debemos atenderlo con la mayor competencia posible. ¿Cómo se evalúa el impacto de los programas de planificación familiar en salud? A través de dos tasas. La tasa de morbimortalidad materna y de morbimortalidad infantil. El hecho que se logre una disminución en estas tasas ya permite apreciar el efecto de los programas de planificación familiar en salud. Un concepto que se trae en este momento a colación es lo que se denomina el binomio madre-niño. Varias décadas de uso, sin embargo, no está de más ponerlo nuevamente en el tapete. Este binomio madre-niño está en peligro por los siguientes aspectos. Por embarazos numerosos, embarazos muy seguidos, aquellos que se dan en edades extremas y a los embarazos no esperados. Estos embarazos no esperados afectan la salud física y también la salud mental. Muchos de ellos pueden terminar en abortos en condiciones inseguras, con las secuelas de sepsis y muertes ya que uno conoce. Siempre es importante también mencionar cuál es el intervalo que debería darse entre los nacimientos. Lo ideal es que no sea inferior a los 2 años, y eso lo vamos a poder apreciar en esta diapositiva. A menor intervalo es mayor la tasa de mortalidad infantil. Vemos que, por ejemplo, la tasa va a ser mucho mayor cuando es inferior a 2 años el intervalo. Puede darse que el intervalo sea de 2 a 3 o de 4 o más años. Lo ideal sería que esté por lo menos alrededor de los 3 años. ¿Cuál es la función de los métodos anticonceptivos? Permiten fomentar el derecho de las personas a decidir el número de hijos que desean tener y también el intervalo entre estos embarazos. Y además previenen riesgos para la salud que están relacionados con la gestación, en especial en el caso de los adolescentes. Además, a través de ello se garantiza que las mujeres tengan acceso al método que ellas puedan preferir y refuerzan varios derechos humanos, entre ellos derecho a la vida y la libertad, a la libertad de opinión y expresión y al trabajo y educación. Hay beneficios potenciales que no están relacionados con la salud en relación a ellos, ya que permiten mayores oportunidades de educación y más autonomía femenina. También es bueno mencionar que existen barreras de acceso a la planificación familiar, que pueden ser de tipo cultural, religioso, ideológico, no solo de parte de los servicios de salud, sino también de los mismos proveedores de salud, es decir, de nosotros mismos. Vamos a mencionar unas cifras que se dieron antes del inicio de la pandemia a través de la Organización Mundial de la Salud. A nivel mundial ya existían 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva, es decir, entre los 15 y los 49 años. De esta cifra, 1.112 millones precisaban planificación familiar. Y de esta cifra, 842 millones usaban método anticonceptivo. 270 millones tenían necesidades insatisfechas. Este lindo paisaje del sur de Lima es lo que en su momento fue la famosa catedral en el mar de Paracas. También es importante resaltar que dentro de la especialidad de ginecología y obstetricia, un buen porcentaje se lo lleva la salud reproductiva. Es decir, el instrumento
a través del cual puede uno trabajar mejor en salud reproductiva, es la anticoncepción. Es indispensable manejar este instrumento y, por lo tanto, por suerte, contamos con la actualización permanente. ¿Qué beneficios ofrecen los métodos anticonceptivos? Por un lado, la prevención del embarazo, es decir, los beneficios anticonceptivos, y por otro lado, hay algunos beneficios adicionales, ya no de tipo anticonceptivo. Si hablamos de prevención del embarazo, uno debe conocer siempre algunos términos en relación a métodos anticonceptivos. El concepto de eficacia, de seguridad, el hecho de que haya adaptabilidad al estilo de vida de la usuaria o de los dos miembros de la pareja y que permita conservar la fertilidad futura. Si hablamos de eficacia, es la capacidad que va a tener un método anticonceptivo para evitar un embarazo. Precisado esto entre el uso correcto y perfecto y también con el uso común, el llamado uso típico, hasta con olvidos. Siempre la eficacia debe expresarse en el concepto de tasa de falla o índice de Pearl. Si hablamos de seguridad, significaría la factibilidad de uso del método frente a ciertas condiciones médicas comunes, características personales de la dama o de la dama y su pareja, y no olvidar que la OMS periódicamente hace revisiones en el terreno de los criterios médicos de elegibilidad acerca del uso de métodos anticonceptivos. Recordemos que las opciones anticonceptivas pueden ser temporales y también definitivas. Para esta ocasión se ha elegido las temporales. Otro lindo paisaje de nuestro país, la laguna de Parón en Ancash, y nos abre ya la posibilidad de tocar a los métodos de abstinencia periódica. Resumiendo, el utilizarlo significa tener relaciones sexuales en días no fértiles y evitar estas relaciones en los días de fertilidad. Ejemplos de este tipo de modalidad tenemos al método Billings, el de la temperatura basal, el del ritmo, un método conocido como el método del collar de cuentas, que es conocido originalmente como el método de los días fijos, y también el método de los 2 días. Esta modalidad de abstinencia periódica incrementa la participación masculina, pero la eficacia puede ser afectada por factores que alteran el ciclo menstrual. Por ejemplo, vemos su eficacia expresada en esa tasa de falla que oscila entre 3 y 20 por 100 mujeres al primer año de uso. En relación a este método de los días fijos, utiliza como elemento mnemotécnico el collar de cuentas. Fundamentalmente lo que hace es identificar como fértiles los días 8 a 19 del ciclo. Puede ser utilizado por damas con ciclos cuya duración oscile entre 26 y 32 días, por parejas que pueden evitar las relaciones sexuales durante estos días 8 y 19, y parejas que pueden utilizar también metodología de barrera. Acá vemos el instrumento mnemotécnico. Ese collar tiene 32 cuentas. En la parte alta vemos una cuenta roja y una liga. Para este método no se necesita ni siquiera hacer alfabetos. La liga se va desplazando día a día de acuerdo a los colores. Cuando la liga está en los colores café, se sugiere que haya vida sexual. Y cuando están en los colores blancos, abstinencia, porque es la zona de fertilidad alta. Otra opción es el llamado MELA, es decir, el método que se basa en la lactancia exclusiva y amenorrea durante los 6 meses postparto. La eficacia la podemos ver expresada en esa tasa de falla que oscila entre 1 y 2 por 100 mujeres, pero por 6 meses. Otro paisaje, la Plaza de Armas de Cusco, de noche. Y entramos a los métodos hormonales. Las opciones son varias. La llamada píldora, la denominada mini píldora, el inyectable mensual, el inyectable trimestral. Tenemos también al anillo vaginal, el parche anticonceptivo. Vemos también a los implantes y al dispositivo intrauterino hormonal. Comencemos con la píldora. Simplemente es la combinación de 2 hormonas, un estrógeno y un progestágeno. El progestágeno puede ser derivado de la progesterona, de la testosterona y también de la espironolactona. Y en relación al estrógeno, el más usado es el etinilestradiol,
pero ya está dejando espacio para que ingrese el valerato de estradiol, otro estrógeno, para ser usado en la píldora. La tendencia en estos momentos en el mundo es al uso de la baja dosis hormonal. No va a producir cambios en el peso y la forma de utilización es muy variable. Puede ser con esquemas de 21 días de uso y 7 días de descanso. Puede ser de 24x4, de 26x2 y también el método que significa, o el esquema que significa 84 días de uso y 7 días de descanso. De tal manera que esta dama que utilizaría este último esquema tendría solamente 4 menstruaciones al año. ¿Cómo actúa la píldora? Primero, suprime la ovulación y en segundo lugar, espesa el moco del cuello. Su eficacia, vean ustedes, oscila entre 0.3 hasta 9 por 100 mujeres al primer año de uso. Y tiene una particularidad que hay que resaltar. Afecta la lactancia por la presencia del estrógeno. El estrógeno disminuye la producción de leche. Los beneficios no anticonceptivos que está descrito puede brindar una píldora nos permite, como proveedores de servicios de salud reproductiva, manejar casos de dismenorrea, de trastornos menstruales, casos de endometriosis, del denominado síndrome de ovario poliquístico, y nos permite hasta prevención en el terreno oncológico. Prevención como, por ejemplo, del cáncer de ovario, de endometrio y el cáncer colorectal. Y además puede permitirnos reducir la patología mamaria benigna. Este personaje selvático nos dice que ya estamos en la mini píldora. La mini píldora es un elemento que contiene solo progestágeno, no hay estrógeno de por medio y significa uso continuo, sin interrupción, aunque es bueno mencionar que ya hace 3 años en el mundo se está manejando mini píldora con esquemas de 24/4. En su momento esto es algo que va a ser mencionado también. El mecanismo de acción de la mini píldora significa se suprime la ovulación y además se espesa el moco cervical. ¿Cuándo indicamos la mini píldora? Cuando la dama no desea o no puede usar estrógenos. La eficacia la vemos en esa tasa de falla entre 0,3 y 9 por 100 mujeres primer año de uso y puede utilizarse durante la lactancia, ya que no hay estrógenos de por medio. Algo que necesitamos mencionar es que la anticoncepción oral de emergencia es un instrumento que también debemos conocer, no solo por cultura, sino también por el hecho de ser profesionales médicos y vamos a ser consultados en cualquier momento. Y por qué no decirlo, hasta por uso personal, porque la carne es débil, lo sabemos todos. ¿Qué significa la anticoncepción oral de emergencia? La utilización de una píldora o una mini píldora para evitar un embarazo que no era esperado cuando hay relaciones sexuales no protegidas, sea porque hay una falla de método o porque hay de por medio una violación. Originalmente se le llamó la píldora de la mañana siguiente, sin embargo esta denominación no permite de repente, de acuerdo a ese escrito, que se utilice en cualquier otro momento. Se sabe que la anticoncepción oral de emergencia dispone hasta de 3 días después de la relación sexual no protegida para que haya eficacia. Hay 2 opciones. La opción denominada Yuspe, en honor a Albert Yuspe, un médico ginecólogo canadiense que creó este tipo de esquema, y aquel método que utiliza solamente píldoras de progestina. El mecanismo de acción de la anticoncepción oral de emergencia es importante conocerlo. Suprime la ovulación o la corre y produce espesamiento del moco cervical. En cuanto a su eficacia, reduce el 75% de las posibilidades de embarazo. Se sugiere, como su nombre indica, como emergencia, no para usar como método regular. Y algo sumamente importante es que es una metodología que no actúa frente a embarazos ya producidos. Esta es una vista de Coronel Portillo en la selva y nos dice que estamos ya en el terreno de los inyectables. Hay 2 opciones de inyectables, el mensual, que es combinado, y el trimestral, que es de solo progestágeno. En relación al mensual, vemos, por ejemplo, hay 2 opciones. La primera que dice
la presencia de enantato de noretisterona como progestágeno a dosis de 50 miligramos o la utilización del valerato de estradiol de 5 miligramos. La combinación de los dos es la primera opción. La segunda opción se utiliza acetofénida de algestona a dosis de 150 miligramos con benzoato de estradiol 10 miligramos. Las dos son entonces combinadas. Esta opción de inyectable mensual es también de alta eficacia. Debe ser aplicada cada 30 días y en relación al mecanismo de acción evita la ovulación y produce espesamiento del moco cervical. Por el hecho de estar de por medio estrógeno afecta la lactancia. El inyectable trimestral, que contiene una progestina o progestágeno denominado acetato de medroxiprogesterona de depósito, la dosis que contiene es de 150 miligramos en la opción que se coloca intramuscular, pero ya hace unos 18 años en el mundo se lanzó la dosis de 104 miligramos por vía subcutánea y que se la administra la misma usuaria. Ambas se aplican cada 90 días, cada 3 meses, y de igual manera suprimen ovulación y espesan el moco cervical. Producen, por supuesto, cambios en el patrón de sangrado menstrual. Su eficacia la podemos ver graficada en esta diapositiva. Puede usarse durante la lactancia porque no hay estrógeno y produce cierta inquietud su utilización en adolescentes por el hecho de que de alguna manera afecta la densidad mineral ósea. Y el retorno, además, a la fertilidad es un tanto lento. Otro paisaje que el doctor Mascaro conoce perfectamente, Huancaya, más arriba del Lunahuaná. Y entramos a los llamados anillos vaginales. Son de dos tipos, el combinado y el de progesterona. Esto nos permite recordar que la absorción a nivel de vagina en cuanto a lo que es no solo hormonas es muy buena. De esta manera, al utilizar la vía vaginal, se evita el llamado primer paso hepático. Es decir, la hormona o las hormonas no pasan por el hígado. El primero de los anillos, el anillo vaginal combinado, diariamente libera 15 microgramos de etinilestradiol como estrógeno y 120 microgramos de etonogestrel, que es el metabolito activo del desogestrel, un progestágeno de tercera generación. Este anillo mide 54 milímetros de diámetro y tiene también alta eficacia. ¿Cómo se utiliza un anillo vaginal? Es un solo anillo colocado en fase menstrual que queda en la vagina durante 3 semanas, luego se extrae, se descansa una semana y se coloca otro anillo. Es decir, es un anillo por cada ciclo. La técnica de aplicación es bastante simple. Acá lo vemos físicamente, 54 milímetros de diámetro y a la sección solo 4 milímetros. Ahí está justamente la combinación de hormonas. La otra opción es el anillo de progesterona, que contiene 2 gramos de progesterona, diariamente libera 10 miligramos de ella, mide un poco más que el combinado, ya que mide 58 milímetros de diámetro y suele indicarse a mujeres que están en la etapa de la lactancia. Puede durar 3 meses en vagina y puede ser usado continuamente durante 1 año. El trastorno del patrón de sangrado menstrual, que podría darse por el hecho de que solamente hay progesterona de por medio, pasa inadvertido porque se supone que la dama está en etapa de lactancia. Aquí lo vemos físicamente, el anillo de progesterona, 58 milímetros de diámetro en el lado izquierdo comparado con un diafragma que mide 65 milímetros de diámetro. Esa es la forma en que se coloca el anillo vaginal en fase menstrual. Se pliega fácilmente porque es de un material plástico, se introduce al canal vaginal y se deja colocado en una posición cómoda. Otro paisaje del Valle del Mantaro ya, y entramos al parche anticonceptivo. Esta opción es un combinado, de tal manera que hay de por medio etinilestradiol a dosis de 20 microgramos y como progestágeno o progesterona, el norelgestromin a dosis de 150 microgramos. ¿Cuánto mide un parche? Es de color carne y mide 4,5 centímetros por cada lado. De hecho, por ser un parche transdérmico, evita el primer paso hepático.
Su eficacia es también alta, como la podemos apreciar en esta diapositiva. Tiene muy buena adhesividad a la piel, es matricial y puede colocarse en diversos lugares. Puede ser en el abdomen, en la región glútea, en el brazo o en la espalda. ¿Cómo se usa el parche? En la caja vienen 3 parches. Cada semana, comenzando con la fase menstrual, se coloca un parche, de tal manera que es un parche por semana, 3 parches de utilización y luego se toma una semana de descanso. Los efectos secundarios que pueden presentarse con este parche anticonceptivo son los locales, es decir, cualquier elemento que se adhiera a la piel puede dar un poco de prurito, y también los efectos propios de un método combinado. Estas son las localizaciones que puede tener el parche. Y entramos a lo que se denomina los métodos LARC, es decir, la anticoncepción reversible de larga acción. Estos LARC se caracterizan por una protección prolongada sin que la usuaria tenga que hacer mayormente ninguna acción. ¿Cuáles son los métodos LARC? Son 3. El dispositivo intrauterino inerte, el dispositivo intrauterino hormonal y los llamados implantes subdérmicos. Acá los vemos físicamente. A la izquierda, el dispositivo intrauterino de cobre. Al centro vemos el dispositivo intrauterino que libera levonorgestrel y a la derecha vemos el implante subdérmico. Características de estos métodos LARC es que son altamente efectivos y la eficacia no depende ni de la adherencia ni del uso perfecto, porque se colocan en posición y sin que la usuaria haga nada, todo funciona perfectamente. Son bien tolerados y además tienen una particularidad especial. No hay los riesgos ni los eventos adversos con el uso de los estrógenos. No hay estrógenos de por medio. Por supuesto, puede haber algunas irregularidades en el sangrado por la ausencia del estrógeno, pero estas son irregularidades que son perfectamente manejables por los proveedores del servicio de salud reproductiva. Generalmente, si uno hace cifras, son más costo efectivos que los anticonceptivos orales. Abordemos ahora a los implantes anticonceptivos. Contienen solo progestágeno. La localización es importante recordarla, subdérmica, exactamente debajo de la piel. Entonces, el proveedor tiene que capacitarse en la técnica de inserción y en la técnica de remoción. No aventurarse a hacer uso de este método si no ha habido una formación adecuada en la tecnología de remoción o de inserción. Estas opciones producen cambios en el patrón de sangrado menstrual. La tendencia en estos momentos en el mundo al utilizar implantes es que sean de menor número de barras. El original se denominó Norplant. Tenía 6 barras que liberaban levonorgestrel. Ya está en desuso y las opciones actuales son 2. Una opción que utiliza solamente un implante y la otra opción que utiliza 2 implantes. La eficacia la vemos ahí, es de 0.05 por 100 mujeres primer año de uso. Es decir, este es el método anticonceptivo que más se acerca a la perfección. Inclusive supera a la tasa que tiene la vasectomía o la ligadura de trompas. La protección anticonceptiva que brindan los implantes puede ser para 3 o también para 5 años, dependiendo del implante que se haya elegido. El hecho de utilizar la vía subdérmica evita el llamado efecto de primer paso hepático. Uno de estos ejemplos es aquel que libera desogestrel y el otro que libera levonorgestrel. Una de las opciones es visible por rayos X. Diríamos que las dos, porque la opción de una sola barra al principio era visible solamente por ultrasonido. Actualmente se la ha preparado y ya es visible por rayos X. Y la opción de 2 barras es visible siempre por rayos X. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los implantes subdérmicos? La supresión de la ovulación, el espesamiento que se produce en el moco del cervix
y además un adelgazamiento a nivel del endometrio. Las características de estos implantes entonces son la alta eficacia, no produce efectos sobre densidad mineral ósea ninguno de ellos, no hay posibilidad de olvido porque está colocado en su posición debajo de la piel, la discreción, realmente nadie se da cuenta que la dama está utilizando el implante de una barra o el de dos porque está en la cara interna del brazo y está debajo de la piel. Puede ser utilizado desde la adolescencia hasta la perimenopausia y el retorno a la fertilidad es rápido. En relación a estos implantes y la densidad mineral ósea, acá hay una experiencia en la cual se ha compartido y se ha comparado el implante, que en este caso era uno que se denominaba Implanon, versus un dispositivo intrauterino liberador de cobre, o sea, sin hormonas. Y al cabo de 3 a 4 años se puede ver perfectamente que en ninguna de las opciones, un método hormonal y uno no hormonal, se afecta la densidad mineral ósea. Es importante conocer algunos aspectos en relación a estos implantes. ¿Cuándo colocarlos? Dentro de los 5 primeros días del ciclo. Si se habla de una dama que está en el posparto, que acaba de tener su parto, lo importante es que pueda colocarse a partir de las 6 semanas. Es lo que se sugiere a través de la OMS. En el posaborto, la inserción puede ser de inmediato a producido el aborto o dentro de los 5 primeros días que siguen al proceso de evacuación uterina. También es clave que el proveedor sepa en qué momento se puede reiniciar la vida sexual cuando se utilice esta opción, en qué momento se alcanza la concentración máxima y cuánto tiempo va a durar esta metodología. Colocado un implante en el ambiente de la consulta, a las 8 horas de colocado este implante, ya hay niveles séricos supresores de ovulación, es decir, la vida sexual se puede ya reiniciar al cabo de 8 horas de producida la inserción. La concentración máxima de hormonas se alcanza a los 4 días de la inserción y al año van declinando los niveles séricos hormonales y sucede así en forma lenta hasta el final de los 3 o de los 5 años. Otras características de los implantes es que el retorno a la fertilidad es rápido. Hay experiencias hechas sobre todo en Chile por colegas muy conocidos como el doctor Horacio Croxatto, el cual pudo determinar que la ovulación estaba de retorno a las 3 semanas de haber removido estos implantes. ¿Qué utilizó para ello? El ultrasonido y la determinación de la concentración de progesterona. Es decir, el retorno a la fertilidad se da ya a partir de las 3 semanas post-remoción. Otro paisaje al sur, la laguna de Huacachina, y nos dice que ya estamos abordando a los dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos pueden ser de 2 tipos. Inertes, es decir, aquellos que son liberadores de cobre, y aquellos que son medicados, que son liberadores de hormonas. En este terreno de los dispositivos intrauterinos, ¿cuál es el mecanismo de acción? Es el bloqueo de la fertilización. Y además, si hay de cobre de por medio, hay el elemento espermicida, y si hay hormonas de por medio, el espesamiento del moco cervical. Si hablamos de bloqueo de fertilización, esto se da debido a la presencia del cuerpo extraño. El dispositivo intrauterino colocado en el interior de la cavidad uterina produce una reacción inmediata. El cuerpo envía prostaglandinas y enzimas a la zona del cuerpo extraño y estos elementos producen una reacción inflamatoria, la cual en su momento, cuando pasen los espermatozoides por la cavidad uterina, ya con este fenómeno inflamatorio, afecta a los espermatozoides, los inmoviliza. Por lo tanto, esto es lo que produce la interferencia con el transporte de los espermatozoides. Dentro de los dispositivos intrauterinos inertes, los de mayor uso son 2. La denominada Nova-T y la T de cobre 380A. En relación a la primera, la Nova-T, lo que contiene es 250 milímetros cuadrados de cobre y tiene alma de plata.
tiene brazos horizontales flexibles y en el extremo inferior hay un asa, la cual permite la extracción sumamente fácil. ¿Cuántos años protege la Nova T? 5 años. La otra opción, la T de cobre 380A, contiene 380 milímetros cuadrados de cobre. Puede ser utilizado en forma eficaz hasta 12 años y su eficacia se puede graficar perfectamente en esa tasa de falla de 0.6 hasta 0.8 por 100 mujeres al primer año de uso. Existe una opción muy buena que se empezó a utilizar en nuestro país en 1990. La experiencia fue muy buena, han pasado ya más de 3 décadas de su inicio y significa lo que se conoce como la T de cobre postparto. Es decir, colocar o insertar una T de cobre en el lapso que sigue hasta de 48 horas de producido el parto. Originalmente, cuando se hizo la experiencia, lo hacíamos con la mano y utilizando pinzas de anillo. Puede ser hecho en la misma sala de expulsivo, donde acaba de salir el niño y la placenta, y se procede a la inserción. O puede ser al día siguiente, antes del alta de la dama del centro hospitalario. Además, puede ser colocado durante una cesárea. Particularidad especial, no interfiere con la lactancia porque no hay elemento hormonal de por medio, y también está el hecho de que es una opción costo efectiva. Se utiliza la llegada de la dama al hospital para el parto y también en muchos casos sabemos que no vuelven al control, ya salen con método anticonceptivo del centro hospitalario. Otro lindo paisaje para aquellos que alguna vez van a visitar Tarapoto. En 15 minutos están en la catarata de Ahuaxillacu. Entramos así al dispositivo intrauterino hormonal, conocido también como endoceptivo o como CIU o como DIU liberador de levonorgestrel. De característico tiene que combina los elementos de un dispositivo intrauterino con las características de un método hormonal. ¿Cuánto libera diariamente de de levonorgestrel? 20 microgramos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? El de cualquier dispositivo intrauterino que acabamos de mencionar, más las características de un método hormonal de solo progestina. ¿Cuánto tiempo protege este DIU hormonal? 5 años. Su eficacia también es alta, como se puede ver en la parte alta de esta diapositiva. Hay un retorno rápido de la fertilidad y usualmente se indica para damas con problemas de sangrado, que por ejemplo pueden haber utilizado algún hormonal o haber utilizado un DIU inerte y tuvieron problemas de sangrado. Otro paisaje que todos conocemos, la famosa Costa Verde, y en la parte izquierda vemos hasta la Rosa Náutica. Y a la derecha vemos Larcomar. Ya prácticamente terminando esta revisión rápida de lo que es la planificación familiar y la importancia de los LARCs, vamos a tocar aspectos importantes que muchas veces el médico olvida y trata de delegar a personal paramédico. Este terreno es nuestro. Nosotros somos profesionales de salud, somos médicos y esto es parte de nuestra labor. La llamada consejería, que en inglés es counseling, y además tiene el sinónimo de asesoramiento. ¿Qué significa la consejería? Es realmente un proceso de comunicación en el cual el médico armoniza lo que tiene de conocimiento técnico con las habilidades que pudiera tener de comunicación, de tal manera que puede transmitir información que le permite interactuar con la pareja. Tiene 4 etapas. La etapa diagnóstica, aquella de información específica, aquella de información relevante y aquella de comprensión de la información que lleva a cabo la usuaria o la usuaria y su pareja enfrente de nosotros. En relación a la etapa diagnóstica, a través de ella se indaga sobre la vida reproductiva, las metas personales, tanto de la dama como de su pareja, y el tiempo de uso que se pretende. En la etapa de información específica ya uno ahonda en lo que es mecanismo de acción, duración de la metodología, eficacia, la forma de uso
efectos secundarios y retorno a la fertilidad. En la etapa de información relevante ya se toca aspectos como sitio anatómico, cuidados a realizar, cambios que pudieran darse en el patrón menstrual y también signos de alarma. En la etapa de comprensión de la información, debemos verificar que la usuaria o la usuaria y su pareja hayan entendido lo que hemos explicado y siempre es necesaria durante todo el proceso. También tenemos que considerar el llamado consentimiento informado. De alguna manera es una protección no solo para la usuaria, sino también para nosotros como proveedores del servicio. El objetivo de este consentimiento informado es salvaguardar el derecho de mujeres y hombres a que puedan tomar una decisión libre e informada por nosotros cuando van a adoptar un método anticonceptivo, pero basado en una información clara, veraz, oportuna y comprensible. La colocación de firmas en este formato de consentimiento informado dan cuenta del cumplimiento a un principio ético. Y ya cerrando esta presentación, algo que dijo en su momento George Bernard Shaw: los pañales y los congresistas deben cambiarse periódicamente, ambos por las mismas razones. Les agradezco sinceramente por la atención brindada y esperando que esto haya sido útil para ustedes. Muchísimas gracias, doctor Cáceres Chu, por su brillante exposición. Ha tocado usted en el tiempo preciso, ha hecho un recorrido por todos los métodos sin olvidarse de ninguno y trayéndonos algunas novedades. Yo quisiera pedirle a los alumnos si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud, para que puedan levantar la mano y puedan participar. Mientras tanto, yo quería hacerles algunas preguntas. Con respecto mencionó que tenemos dentro de los métodos de solo progestinas, uso de la progesterona inyectables. Habló de una nueva versión, porque lo conocido acá es el famoso Depo-Provera de 150 miligramos que lo administran gratuitamente en todos los centros hospitalarios. Pero mencionó una nueva versión, una nueva dosis de vía subcutánea. Exacto. Gracias, doctora Ayllón. Realmente esto era importante. Personalmente significó bastante para quien les habla. El año 2004 tuve la suerte de la vida de estar en Escocia, en Edimburgo, y ahí se lanzó al mundo esta opción nueva, el inyectable de progesterona, es decir, el acetato de medroxiprogesterona de depósito, que ya cambiaba de la dosis clásica de 150 miligramos que se administra a la nalga y se convertía en 104 miligramos para usar vía subcutánea. La misma usuaria del método aprende a colocarlo por vía subdérmica. Lo puede hacer en la cara anterior del muslo o en la piel del abdomen. De tal manera que menor dosis, autoadministración, y la eficacia era exactamente igual. De tal manera que se convirtió en una nueva opción. Al Perú llegó hace ya más de 10 años atrás. Tuve la suerte también de participar en ese lanzamiento. Pero poco a poco ha ido quedando en el camino, como también sucedió con otras opciones anticonceptivas. Pero es una muy buena opción que ya tenemos como para manejar. En lugar de usar 150, pasarlo a 104 por vía subcutánea. Y la dama ya no tiene que ir a un centro de salud a colocar la inyección a través de la persona que se la administra. Ella misma lo puede hacer en su casa. Muy bien, muchas gracias, doctor. A ver, otra preguntita. A una paciente en etapa reproductiva, y más aún creo que esto se da más en las adolescentes, en la adulta joven, que sufren de problemas de menorragia, más de tipo funcional que de tipo patológico. No tiene miomas, no tiene pólipos, pero que sus ciclos duran 7, 8 días y a veces son un poco limitantes por el volumen de sangrado. ¿Qué método sería ideal para esta población? Gracias por esa pregunta. Sí, esto es algo a lo cual nos enfrentamos con bastante frecuencia en la consulta. Y digamos que la herramienta a utilizar podría ser el uso de un anticonceptivo combinado. Me explico.
una muy buena opción, y no solo en el caso de que haya vida sexual de por medio, mejor aún si es que hay vida sexual de por medio y la dama llega con este problema de sangrado anormal a la consulta, se conversa sobre la metodología anticonceptiva y de paso se agrega los llamados beneficios no anticonceptivos, que significan tratar, por ejemplo, casos de dismenorrea, casos de aumento en el sangrado, como en este caso que usted menciona, la irregularidad menstrual. La utilización de la píldora, digamos que es el método más utilizado dentro de los hormonales y con el cual se tienen las mayores experiencias. La presencia del progestágeno hace que, como mencionábamos, actúe sobre el endometrio, lo hipotrofie y eso hace que el sangrado empiece a corregirse. Es decir, disminuye el terreno en el cual se produce la descamación y además la actuación del estrógeno que va a permitir estabilizar el ciclo. Entonces, la utilización de un anticonceptivo oral, que actualmente es en dosis bajas, permitiría perfectamente controlar ese caso. Pero hay que recordar siempre que esto no es como un analgésico que debe actuar rápido y veamos efectos en poco tiempo. No, aquí el manejo es a través de algunos ciclos y se va a ver la respuesta que es muy buena frente a este tipo de problema. Ok, gracias, doctor. Una última preguntita. Con respecto, hay muchos pacientes que dicen, no, yo prefiero los métodos naturales, nunca he usado los otros. Además, como yo soy regular, entonces quiero utilizar métodos naturales. Muchos van con el método de ritmo y las pacientes postparto prefieren el MELA. En estos dos métodos, por ejemplo, de las pacientes que refieren natural, ¿qué sería lo básico para explicarle a un paciente que si no cumple ese requisito, definitivamente no puede utilizar métodos naturales? Claro que sí. Realmente, para poder utilizar esta opción de métodos naturales, así llamados, significa que habría ciertos elementos que cumplir. Por ejemplo, el hecho de la disciplina, el hecho de que haya ciclos más o menos regulares, que esto no se da, por supuesto, en la mujer que acaba de tener el parto. Por eso es que en una mujer puérpera o una mujer que tiene algunos meses después del parto, no sería una muy buena opción por el hecho de que no tenemos un patrón clásico. En cambio, en una mujer que sí tiene un sangrado más o menos una vez al mes, sería más factible. Pero lo importante es que se cumpla con ese parámetro, que haya regularidad en los ciclos, que se utilice los días en que es factible que haya vida sexual. Conocer lo que es días de fertilidad y días que no hay fertilidad. Por ejemplo, recordemos las diapositivas del método del collar. Este método del collar, que se utilizó mucho tiempo en una época, sobre todo en personas analfabetas, recordémoslo nuevamente, es una opción que tiene 32 cuentas. La cuenta roja es primer día de la menstruación, hay una liguilla encima y uno va avanzando del primer día de la menstruación hasta el día 7. Mientras está en esos 7 días, es época de muy baja fertilidad. Por lo tanto, la posibilidad es muy rara de falla de método. Pero luego vienen del día 12 hasta el día 19, perdón, desde el día 8 hasta el 19, que son 12 días, en los cuales las cuentas son blancas. Ahí la fertilidad ya aumenta. Entonces, tener relaciones sexuales en esos días, la fertilidad es mayor. Luego del día 19 del ciclo ya vienen unos 13 a 14 días hasta que llegue la siguiente menstruación en que baja la fertilidad. O sea, resumiendo, hay días de baja fertilidad y días de alta fertilidad. La abstinencia debe ser importante en los días, obviamente, de la fertilidad alta o utilización de un método de barrera como el condón. Eso es importante. Okay. Muchísimas gracias, doctor. Y ya terminaba yo, pero han lanzado una última pregunta. Si hubiesen contraindicaciones temporales o definitivas permanentes para el uso de DIU. Perfecto. Claro. En lo que significa DIUs, ya sabemos que son el DIU inerte que tiene solamente cobre y el DIU hormonal que solo contiene ya una hormona, que es el levonorgestrel. La contraindicación sería, por ejemplo, una persona que de repente pudiera tener problemas de enfermedad pélvica inflamatoria, que pudiera ser una mala condición para la utilización de un DIU,
Inclusive en una época se hablaba de aquellos casos en los cuales hubiera promiscuidad de por medio, que eso significa mayor posibilidad de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, las cifras que se ven en los últimos años, en los últimos trabajos, demuestran que casi no hay ese problema, pero uno como proveedor del servicio debe cuidar ese aspecto. En aquellas parejas en las cuales hay mayor riesgo de infección de transmisión sexual, tratar de evitarlo o hablar mucho en la consejería. Y aquellas que tengan antecedentes de ese tipo, es preferible que lo entiendan bien. Ahora, una persona que tiene, por ejemplo, miomas en el interior del útero de buen volumen, tampoco sería una indicación adecuada. Y por supuesto, cuando de por medio uno no está seguro si hay o no un embarazo, no poder colocarlo hasta que estemos seguros de que no hay necesidad de hacerlo y podamos producir un aborto no esperado. ¿Podría ser eso? Ok, muchísimas gracias, doctor. Agradecerle a nombre de la universidad, a nombre de la asignatura de ginecobstetricia, su brillante exposición. Y ya sabemos que contamos con usted para estas situaciones. Muchísimas gracias, doctor, y damos por terminado la actividad de hoy día. Hasta luego.